es necesario que yo aprenda a vivir la vida desde este adulto. Si ya voy adquiriendo cierta conciencia, es necesario que aprenda a estar desde allí y a ser coherente con lo que voy aprendiendo. Entonces, el ser coherente con lo que voy aprendiendo implica, vale, sé que soy parte del clan y que sigo perteneciendo a este clan porque de él lo tomo todo. Sin embargo, puedo expandirme a algo mucho más grande. Entonces, puedo decir, el universo es mi clan. Pero bueno, por allí vamos y vamos aprendiendo. Quería hablarles hoy acerca del efecto que tienen las constelaciones familiares. ¿Por qué? Porque, bueno, ya saben ustedes que, bueno, muchos de los que están aquí me siguen en Facebook, entonces saben que hacen muchas preguntas respecto a este tema, ¿no? ¿Cuál es el efecto que tienen las constelaciones en mí? ¿Qué debo hacer luego de una constelación familiar? Miren, una constelación familiar y una cosa que les digo, eh, las constelaciones familiares actúan a lo largo del tiempo. Entonces, muchas veces nosotros creemos que la constelación familiar, ya yo hice una constelación familiar hoy y ya mañana me hace efecto. No, no, no. Yo voy ganando una fuerza interna para que se dé un movimiento desde mi alma, desde mi corazón, que me empuja hacia la vida, que eso es un poquito lo que vamos a hablar. Entonces, lo que voy a hablar un poquito hoy es aclarar todas esas dudas y todas esas preguntas que siempre me hacen con respecto al tema. Con respecto al tema de las constelaciones familiares, voy a explicar por encima de qué van un poquito las constelaciones familiares, las nuevas constelaciones familiares y pues nada, algunas preguntas que surjan con respecto a ello. En Órdenes del Amor tenemos un equipo muy bonito, hay personas que se han formado conmigo, personas que ya han venido formadas, que pertenecen y pues nada, lo van a estar viendo todos acá en este grupo de charlas abiertas que tan amorosamente presentamos para ustedes. Cada uno la verdad que es un cúmulo de sabiduría. Entonces, todos ellos están preparados para hacer constelaciones familiares, lo hacen desde su entorno, desde el lugar donde estén o a nivel online. Así que, pues nada, están invitados con cualquiera de ellos que lo hacen maravillosamente bien y la verdad que yo cada día me asombro de cuánta sabiduría tienen. Así que qué bonito el que ustedes puedan ver el trabajo que hay detrás de Órdenes del Amor, que no es solamente luz, sino que hay unas personas bien lindas detrás y que hacen un trabajo maravilloso. Entonces, el trabajo de hoy principalmente se lo quiero dedicar a hablando de ancestros, a una mujer que es muy significativa para mí, a mi abuela, que hoy sería su aniversario y que ya murió, mi abuela materna, y que gracias a ella soy lo que soy. Entonces, estoy muy feliz de que hoy sea su aniversario y que pueda exponerme públicamente, porque cuando me expongo públicamente, pues también ella está conmigo. Así que mucho de lo que soy se lo debo a ella. Así que en su honor hago este trabajo. Vale, entonces vamos a iniciar. ¿Y cómo iniciamos? Realmente, ¿en qué consiste esa constelación familiar? Cada uno de nosotros lleva impresa en su piel, en cada una de las células, nuestra memoria familiar. Todo lo que se ha vivido en nuestro sistema familiar, nosotros lo llevamos grabado. Lo sepamos de manera consciente o no. Entonces la mayoría de las veces, bueno, pero es que yo no sé nada de eso. Mis células lo saben. Cada una de sus células sabe qué es lo que hay detrás, qué es lo que ocurre dentro de todo ese sistema familiar, está ocurriendo también en ustedes. Entonces, ¿qué ocurre? Que cada uno de nosotros lleva impresa esa huella, todos esos asuntos no resueltos que han quedado dentro del sistema familiar. Entonces, por eso es necesario buscar qué es lo que hay allí. Como lo vivimos de manera inconsciente, entonces se repiten una y otra vez, es decir, se perpetúan a lo largo de nuestra vida. Entonces a veces me pregunto, ¿por qué en mi sistema familiar solo hay mujeres divorciadas o solamente hay mujeres solas, o los hombres abandonan o los hombres mueren, o todos están en la ruina? ¿Por qué ocurre eso en mi sistema familiar? Por más esfuerzo que hago, sigue ocurriendo.
Pues simplemente allí hay lo que se llama y lo que ha llamado Bert Hellinger las implicaciones familiares. Las implicaciones familiares indican que hay un embrollo, hay un asunto que no quedó resuelto y entonces, claro, nosotros al ser descendientes de ese sistema familiar, ¿qué ocurre? Que venimos y queremos nosotros sanarlos con nuestra vida. Al querer sanarlos nosotros con nuestra vida, lo que hacemos es repetirlo, ¿vale? Entonces no tenemos otra manera, desde nuestro amor infantil, repetimos la misma historia porque así yo me siento parte de ese sistema familiar y lo hago de manera inconsciente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos de manera inconsciente? Seguimos ese destino familiar. ¿Qué destino familiar en particular? Aquellos duelos que no fueron cerrados, aquellos duelos, algo que dolió mucho en el sistema, pero que el sistema no fue capaz de procesar, de cerrar, de vivir todas las etapas del duelo, sino que simplemente lo bloqueó, lo inhibió y entonces quedó allí, no se habló más del tema, había que seguir porque la vida implica lucha, y entonces se quedó allí olvidado. Eso que se quedó olvidado, yo lo repito luego, más adelante, en mi vida o mis descendientes. Entonces, también que queda allí el secreto o todo aquello que quedó guardado, es decir, un hijo que fue dado en adopción y no se supo nada, el abuelo que fue alcohólico y lo dejaron olvidado, la tía que fue loca y se encerró en el manicomio, el tío que se metió a cura pero porque se murió el amor de su vida. Hay muchas historias que nosotros no sabemos y muchas tristezas que nosotros representamos en nuestra vida que no sabemos cómo explicar por qué me siento triste. No sabemos qué significa ese vacío interno que yo llevo. Entonces, normalmente cuando nosotros estamos en esta situación, estamos hablando de que hay una implicación sistémica, hay una memoria que me está afectando negativamente, hay un duelo que no está cerrado dentro del sistema y que yo estoy llevando en mi vida. Muchas veces emprendemos un negocio, emprendemos ese negocio y ese negocio fracasa y emprendemos otro y fracasa. Entonces, ¿qué está pasando? O sufrimos de una enfermedad y vemos que es las famosas enfermedades hereditarias. Todos en el sistema familiar sufren de diabetes. Porque sufren de diabetes, qué hay detrás de la diabetes y porque todos. ¿Qué realmente implica esa genética? Realmente implica mucho más de lo que se conoce hoy día. Entonces, indica que no solamente queda lo físico, sino que también queda lo emocional, queda lo psicológico, queda todo aquello que nosotros no podemos tocar inclusive, sino que permanece allí guardado y que simplemente pues nada, luego nosotros lo sufrimos o lo sufren nuestros descendientes. Entonces por eso es que es importante cuando, fíjense que una imagen interna, nosotros lo podemos hacer en una constelación familiar o lo podemos hacer en nuestro estudio psicogenealógico, ¿no? Que también vemos allí cuáles son las implicaciones sistémicas que hay, ¿vale? Lo podemos saber con datos o lo podemos saber con imágenes, simplemente es plasmar esa imagen que yo llevo introyectada allá afuera. Como dice Hellinger, el alma siempre sabe. Entonces, si el alma siempre sabe, yo cuando coloco la imagen allá afuera o cuando la coloca el terapeuta, ¿qué ocurre? Que allí sale cómo yo estoy percibiendo el mundo. Ojo, y quiero aclarar algo, dejar algo aquí muy claro, que no es la imagen real de mi sistema. Ojo, ¿por qué? Porque mi hermano puede sacar una imagen diferente, mi hermana puede sacar una imagen muy diferente al sistema que la mía. ¿Qué es lo que ocurre? Es como yo percibo mi sistema familiar. Es las implicaciones que yo estoy siguiendo. No todos dentro del sistema siguen los mismos embrollos familiares o llevan la misma carga familiar. Entonces, ¿qué ocurre? Que cada uno con sus propios lentes saca esa imagen interna. Esa imagen interna no tiene que ser igual que la otra. Lo que sí es cierto es que tienen el efecto dominó. Si yo trabajo mi propia imagen interna, pues obviamente mis hermanos o mi familia también se ve la necesidad de moverse, ¿vale? Porque yo hasta ahora he ocupado un lugar y al yo moverme, otro, es como se crea un movimiento en cadena. Entonces, eso es lo bonito de las constelaciones familiares, que a veces nos preguntamos, pero es que han cambiado, ¿no? Al yo hacer un cambio interno, también ocurre allá afuera. Así que, pues nada, eso es lo interesante de ese trabajo.
seguimos entonces. ¿Qué sucede con nosotros, verdad? Llevamos a cuesta esa carga, entonces decimos, ¿por qué la vida es una lucha? ¿Por qué me cuesta hacer X o Y cosa? ¿Por qué no consigo aquello que quiero? ¿Por qué mis sueños se hacen cuesta arriba? Por esto que estamos viendo aquí en esta imagen. Porque llevamos esa carga y pretendemos avanzar a prisa por la vida con una carga sistémica, con una carga emocional muy fuerte que me impide que avance o que pueda volar hacia aquello que yo tanto deseo. Entonces, lo primero que yo tengo que darme cuenta es, ¿realmente quiero seguir repitiendo mi historia familiar? ¿Realmente ustedes quieren seguir repitiendo esa historia familiar? ¿Quieren seguir con esa carga constante de que todos fracasan en el sistema familiar, ninguno tiene éxito, sufren o tienen enfermedades? Entonces, si yo quiero seguir cargando con eso, puedo seguir en mi amor ciego, en mi amor que me dice, vale, si yo repito esa historia, pertenezco al sistema. Si yo sigo repitiendo y repitiendo y repitiendo la historia familiar, obviamente soy buen miembro del sistema familiar, pero cuando yo dejo de repetir la historia, entonces me libero. Pero puede haber una sensación interna de ¿qué? De que no pertenezco o no sigo perteneciendo al sistema, y por eso es que nosotros seguimos repitiendo estas historias familiares. Entonces, algunas personas también lo hacen porque se sienten en la responsabilidad de cargar con sus padres. Creen que es su derecho, creen que es su responsabilidad el que yo me haga cargo de mis padres. Es que yo lo hago por amor a mis padres, es que yo le voy a dar a mi madre o a mi padre todo aquello que no puedo tener. Entonces allí nos posicionamos en un lugar que no nos corresponde y luego nos preguntamos por qué vivo una vida de desgracia. Si yo hago eso, señores, es muy difícil que establezca una buena relación de pareja, es muy difícil que mis hijos estén del todo bien, es muy difícil que mis proyectos sigan adelante. Con esto no quiero decir que en un momento determinado nosotros no podamos ayudar a nuestros padres cuando lo necesiten. Significa yo dejo y confío en que ellos asumirán su carga y su responsabilidad, que ya yo llevo la mía propia. Entonces, no voy yo a decirle a mis padres qué es lo que tienen que hacer con su vida, cómo vivirla, cómo no vivirla, meterme en los asuntos de papá y mamá, meterme en los asuntos de papá o de mamá con mis hermanos, o qué es lo que ocurre entre ellos. Entonces, es necesario que yo diga, vale, ocupo mi lugar, y mi lugar es el lugar de hija. Entonces, otra manera de que nosotros llevamos carga familiar es cuando yo hago juicios o reclamos de mis padres. Cuando yo les sigo pidiendo explicaciones a mis padres, o cuando alguien cometió alguna infracción en el sistema, llámese asesinato, drogadicto, borracho, se prostituye, papá se divorcia de mamá, papá me abandonó, o mamá me abandonó, y entonces yo sigo reclamando a esa persona o a todo el sistema familiar eso que ocurrió, cuando no soy capaz de aceptarlo. Mientras yo más lucho en contra de eso, más termino repitiendo esa historia. Entonces, si yo quiero seguir repitiendo la historia familiar, yo solamente tengo que hacer juicio de mis padres. Yo tengo que reclamarles y reclamarle muchas veces para yo poder seguir cargando esa historia familiar. Quiero ir a resolverle la vida a mis padres, o simplemente quiero seguir perteneciendo y seguir victimizándome dentro del sistema familiar. Así yo llevo y repito esa carga tan amorosamente, pero que me va a llevar al fracaso, que me va a llevar al sufrimiento, que me va a llevar a la enfermedad, que me va a llegar a que yo no concrete una relación de pareja, a que no pueda tener hijos, o a que mis hijos quieran vivir la vida que yo debí haber llevado también. Porque claro, si yo estoy entretenida viendo hacia allá atrás, o resolviendo la vida a mis padres, o viendo o llevando carga sistémica, entonces ¿qué va a pasar con mis hijos? Mis hijos también van a hacer exactamente lo mismo. Recuerden que nuestros proyectos también hacen las veces de nuestros hijos. ¿Qué pasa entonces? Nuestros proyectos también le ocurre exactamente igual. Así que ya sabemos cuál es la manera de no
de no triunfar o de no lograr aquello que nosotros queremos, ¿verdad? ¿Qué tipo de constelaciones familiares existen? Bueno, hoy día hay una gran variedad de constelaciones familiares. Yo les voy a hablar un poquito acerca de las que yo conozco, ¿no? Entonces, podemos hablar hay dos modalidades, presenciales y online, que es decir, que son a distancia. Entonces, las presenciales se pueden hacer en constelaciones grupales, que podemos ver en la imagen de aquí, una constelación donde hay un grupo de personas, se hace como una especie de círculo donde hay participantes y representantes y se realiza la constelación. En esas modalidades también hay las cuánticas y están las fluviales. Las fluviales es que son en agua, que me parece también un enfoque interesante, y están las cuánticas también. Y además de eso hay las constelaciones individuales. En las constelaciones individuales normalmente se utilizan los Playmobil, o se utilizan huellas, o se utilizan papelitos, se utilizan diferentes figuritas donde yo estoy con una persona y saco la imagen interna y se van realizando una especie de movimientos por allí para que la persona se dé cuenta de qué es lo que está ocurriendo, cuál es la implicación sistémica. En la modalidad online a distancia tenemos las constelaciones grupales, donde hay un grupo de personas, nos reunimos y cada uno, igual que la constelación presencial, cada uno va a representar, va a coger una figurita y pues nada, va a representar, va a haber un movimiento y todo esto, la energía se siente muy poderosa y es impresionante las cosas que pasan en las constelaciones familiares grupales online. Y también hay las constelaciones familiares online, pero a nivel individual. Entonces, las constelaciones es una poderosa herramienta para cualquier terapeuta. ¿Por qué es una poderosa herramienta para cualquier terapeuta? Porque los clientes nos cuentan una historia acerca de lo que creen que es su vida, pero el problema es que las personas ni siquiera están claras de qué es lo que les ocurre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando nosotros levantamos una imagen interna, ¿qué es lo que va a pasar? Allí vamos nosotros a sacar realmente lo que ocurre dentro de la persona, qué es lo que realmente la está afectando y que esa persona no es consciente. Entonces, con los figurines, con las constelaciones en sí, nosotros lo que hacemos es sacar, exteriorizar eso que está reprimido dentro y que está anclando a la persona. Entonces, es una herramienta poderosísima para cualquier terapeuta. Por eso yo siempre invito a todas las personas que puedan aprender la técnica o el método de las constelaciones familiares, la verdad que es fascinante. Indiferentemente de cualquier escuela donde se formen, la verdad que el trabajo siempre es interesante y van a aprender una herramienta poderosa para su hacer terapéutico. ¿Por qué? Bueno, porque está guiado por los principios de los órdenes del amor, donde hay una ayuda sistémica, donde hay una ayuda de igual a igual. La verdad que es fascinante. Yo cada día me enamoro más de las constelaciones familiares. Reconozco que al inicio, cuando hice constelaciones familiares, me impresionaron. Sin embargo, pensaba que yo nunca iba a trabajar con constelaciones familiares y ahora mírenme, ¿no? Lo que menos me imaginé que iba a formar a personas en constelaciones familiares, pero bueno, como dicen por allí, la vida da muchas vueltas y estoy muy agradecida a que realmente la vida siga proporcionándome oportunidades de aprender y de compartir con ustedes. Entonces, en cada una de estas modalidades nosotros vamos a poder sacar afuera aquello que está dentro reprimido, aquello de lo cual no soy consciente. Hoy día existe mucha información de las constelaciones familiares. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de las personas ya va a una constelación diciendo, es que ya yo sé de dónde viene esto, viene del abuelo, la abuelita, no sé qué. Y realmente eso pierde sustancia en las constelaciones. Y como las constelaciones es un movimiento de vida, entonces las constelaciones han cambiado mucho desde sus inicios hasta ahora. Y muchas personas por allí siguen innovando en el área de constelaciones. ¿Qué ocurre? Que las constelaciones hoy día se hacen, y bueno, lo estoy haciendo yo desde hace bastante tiempo, las constelaciones donde la persona no se entera de qué es lo que está o a qué personaje está representando dentro de la constelación. Se hacen sin nombre, bueno, ya vamos a hablar de eso. ¿Para qué se hace esto? Para que actúe allí el inconsciente, porque de esta manera no hay una idea preconcebida de cuál debería ser el movimiento. Inclusive el tema se trabaja a lo más mínimo, una frase cortita y luego se levanta la figura. Entonces, de esa manera nosotros exteriorizamos eso que está ocurriendo allá adentro.
Normalmente es el terapeuta el que dice, vale, estas son las figuras que va a sacar, no dice al grupo ni a las personas qué es lo que hay. Entonces, lo primero que hacemos es exteriorizar esa imagen interna. El terapeuta sabe, cuando ya está formado, sabe qué figuras debe levantar en esta constelación. A veces es indiferente las figuras que levante. ¿Por qué? Porque por donde sea que lo agarre, siempre va a lograrse algo. Entonces hay muchas líneas de trabajo y diferentes consteladores pueden trabajar diferentes líneas de trabajo, pero siempre van a llegar a la raíz, a lo esencial. ¿De dónde viene la situación? Recuerden que esta imagen interna es un anclaje interno que yo tengo de un embrollo sistémico. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Sacar esa imagen y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Confiar en el movimiento que se genera. Se empiezan a dar lo que llama Bert Hellinger los movimientos del alma. Como no se ha dicho a los participantes quién es cada quien o qué papel están representando, o no se le dice al cliente quiénes son las figuras que ha seleccionado, entonces cada quien va realizando sus movimientos del alma. Confiamos en el campo que se crea y entonces puede que se digan algunas frases de reconciliación, lo que surja en el momento. ¿Y qué sucede allí? Lo que sucede allí es que el cliente normalmente se emociona, normalmente los participantes perciben las sensaciones de los mismos miembros del sistema familiar del cliente o tienen las mismas actitudes. Es fascinante lo que ocurre en el trabajo de constelaciones familiares. ¿Por qué? Porque se trabaja a un nivel mucho más allá de lo psicológico o de lo emocional. Se trabaja a un nivel de conciencia, a un nivel que lo llama Bert Hellinger, un nivel espiritual. Es como estamos diciendo, un trabajo realmente del alma, un trabajo donde muchas veces no sabemos encontrar la explicación, pero realmente funciona si confío en ese movimiento interno que se crea. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer luego que se ha dado ese movimiento y que es posible que se haya dado una reconciliación y se haya visto la vinculación que hay entre cada uno de los miembros eh, en el embrollo familiar? Entonces, yo tengo que contener, se llama. Entonces, tengo que dejar que esa imagen repose. ¿Cómo yo hago que esa imagen repose? No hablo del tema. Constelé, genial. Ah, ¿cómo te fue en la constelación? Muy bien, pero no sigo dándole vueltas al tema de la constelación. No empiezo a hablar y a contarle a todo el mundo es que yo vi esto, es que una constelación y el día siguiente quiero hacer otra constelación. Yo sé que eso es poco comercial, ¿verdad? Que yo les diga esto, no, mañana mismo vamos a hacer otra constelación. No, la idea es que para que el trabajo se asiente internamente es necesario dejar reposar esa imagen, dejar que mi conciencia diga, wow, poquito a poco empiezo a tomarlo, sin buscar ninguna explicación, honrando y agradeciendo lo que tengo que honrar y agradecer de lo que haya visto. Y entonces confiar en este movimiento de la vida. Cuando yo confío en ese movimiento de la vida, gano una fuerza especial. Es como mi rostro cambia, mis actitudes cambian sin yo ser consciente. Es como a veces dice, es que actúa como magia. Sí, actúa como magia. ¿Por qué? Porque la revolución está por dentro. La revolución se va creando cuando yo saco esa imagen, exteriorizo esa imagen interna, la pongo allá afuera y esa imagen empieza a moverse. No crean que el movimiento se termina allá afuera, no, el movimiento realmente empieza cuando esa imagen nueva la introyecto. Pero esa imagen nueva poquito a poco se va reposando, no es inmediato. El que ven a las constelaciones familiares como un trabajo inmediato no está realmente viendo lo que es el trabajo de las constelaciones, porque los movimientos del alma son movimientos lentos. Nosotros sabemos de tiempo, el alma no sabe de tiempo. Entonces, lo que para nosotros puede ser años, para el alma es un segundo nada más. Entonces, es como dejar que esa imagen reposo. Cuando nosotros ya nos hemos olvidado de la constelación, es que realmente la constelación y al tiempo nos recordamos y decimos, ah, mira, de verdad que yo lo vi allá, lo vi en tal constelación. Y eso está bien, pero necesito que esa imagen repose a través del tiempo. Yo voy dando cambios poquito a poquito, pero siempre con aquella que nos invita
toda constelación a la reconciliación, a la honra, al agradecimiento, a reconocer lo que es, a esos movimientos del alma, a confiar y sintonizar en la vida. Eso es lo más importante de las constelaciones familiares. Para mí personalmente, las constelaciones familiares, más que obviamente un método terapéutico, más que un movimiento del alma, para mí es una aptitud ante la vida, es estar en sintonía y en armonía con la vida, es a sentir a todo lo que es. Cuando yo logro eso internamente, ustedes no se imaginan, y se lo puedo hablar, aseverárselo. ¿Por qué? Porque lo he visto en mi vida, lo he visto en vidas de otras personas, cómo a través del tiempo su vida va cambiando y se va transformando, pero es a través del tiempo, a través de adquirir conciencia, sin necesidad de controlar, sin necesidad de nada, con una humildad ante esta vida más grande. Cuando yo me posiciono ante esta vida, es como que si la vida me llevara. Entonces estoy en armonía, estoy en concordancia con ella, estoy en armonía con mi sistema familiar. Hay algo que he aprendido a través del tiempo, que como nosotros nos llevamos con la vida, nos llevamos con nuestro cuerpo, también nos llevamos con nuestra madre, porque de allí viene la vida. Entonces, si yo me sobrealimento, si yo maltrato mi cuerpo, si yo no me cuido o yo pienso que la vida es una desgracia, ¿qué ocurre? Que así también me estoy llevando con mi madre. Entonces pregúntense ustedes qué piensan acerca de la vida o cómo están tratando su cuerpo. Entonces van a saber cómo se llevan con su madre. Yo siempre digo que las personas me dicen, bueno, yo he realizado muchas constelaciones, ya yo he hecho mucha terapia, he hecho muchas cosas. Pero es que mi problema es que estoy enferma. Pero es que mi problema es que la vida es una miércoles. Entonces allí digo, vale, ¿qué pasa con tu mamá? ¿Por qué? Porque la mamá es ese movimiento hacia la vida. Y toda relación que yo tenga con ella, eso lo voy a volver a colocar en la vida, como esa más grande, o en mi propio cuerpo. Todo lo que le hago a mamá, me lo hago a mí. Entonces, ojo con eso. Vale, voy a seguir. Entonces, ¿qué beneficios obtengo yo de una constelación familiar? Primero que nada, ¿se recuerdan la piedra esta que nosotros llevábamos en forma de corazón? Porque es amor. Me libero de esa piedra. Entonces imagínense cómo caminar por la vida sin cargas. Yo voy y voy liviano, puedo volar. A mí me encantan las mariposas, entonces puedo volar alto. A partir de encerrarme en mi oruga e introyectar esa nueva imagen, entonces puedo liberarme de esa carga familiar, a extender mis alas, conectarme con la vida, tener una energía renovada para lograr mis objetivos. Entonces percibo la fuerza de mi sistema familiar, asiento a eso que ocurrió, ya miro mi sistema familiar sin juicio, sin mirarlos como pobrecitos o sin mirarlos como los mala gente, sino que estoy orgullosa de pertenecer a ese sistema familiar porque de allí vengo. Agradezco con humildad, me posiciono con humildad. Los trabajos de Bert Hellinger nos hablan de órdenes del amor, y los órdenes del amor es que yo simplemente me posiciono ante ellos como esa pequeñita, me posiciono ante la vida como la pequeñita y confío. Entonces, solamente liberándome de la carga familiar, tomando esa fuerza de mi sistema, puedo construir, entre comillas, mi propio destino. Puedo decir, wow, voy por mis sueños, ahora tengo fuerza para ir por mis sueños. Entonces, puedo superar esos estados depresivos que me han tenido anclado por muchos fracasos. Puedo sintonizar con la vida y con sus circunstancias. Sintonizar con la vida y sus circunstancias no quiere decir que entonces ahora todo es color rosa. No, mi vida sigue con las vicisitudes del día a día, pero ahora sé torear las vicisitudes de la vida. Ahora puedo surfear por todas esas olas gigantescas que a veces me vienen. Tengo armonía y fuerza para poder hacerlo. Eso no quiere decir que voy a estar todo el rato pegada a mi familia, eso no quiere decir que me hago dependiente de ellos, por el contrario, que simplemente los dejo a ellos con su dinámica y vengo, los honro aún desde la distancia,
pero empiezo a construir mi vida, no me quedo anclada allá atrás. Entonces, ese es el mayor beneficio de las constelaciones familiares. Y si yo soy terapeuta, ese es el mayor beneficio que le otorgan las constelaciones familiares a mi propio trabajo terapéutico, a mi propio trabajo con el otro. El ver la maravilla que es de que sin palabras, sin que el cliente sea consciente, algo que puede llevar años y años en terapia, que el cliente me diga, sale simplemente una imagen interna. A mí realmente me parece fascinante y la verdad que para mí es un verdadero gusto el poder compartir, dar la formación de constelaciones o realizar constelaciones familiares, ya sean individuales, grupales, y preparar a todo un equipo para que también haga constelaciones familiares. La verdad que yo honro mucho el trabajo de Bert Hellinger, porque es un trabajo de inclusión, un trabajo donde nadie se queda excluido, donde yo no rechazo nada, sino que digo sí a todo, donde todos esos movimientos que se dan en una constelación familiar llevan un orden, y es el orden del amor, es el orden de que hay una jerarquía, que cada sistema si se coloca en el lugar que corresponde, ese sistema puede funcionar hacia la vida y puede funcionar en armonía. Eso es fascinante. La verdad que yo cada día estoy mucho más contenta de poder realizar ese trabajo con toda la humildad del mundo, todos los días aprendiendo de todos los estudiantes y de todas las personas que me hacen preguntas y que me invitan a poder disfrutar más. Honro el trabajo de Bert Hellinger y con humildad ante él y ante la vida y ante mis padres, pues simplemente lego todos los días este trabajo de muchísimo, muchísimo cariño y muchísimo compromiso y responsabilidad. ¿Vale? No sé si tienen alguna pregunta al respecto. Sí, las constelaciones con caballo, creo que la está realizando Karina en México, que de paso se me olvidó nombrarlas, pero sí, ella las está realizando en México. Yo no he tenido la oportunidad de verla todavía, pero bueno, ya pronto seguramente en algún momento los veré, pero me parece fascinante también ese trabajo. Yo creo que es que hay muchos innovando constantemente y la verdad que yo creo que como que nada puede quedar excluido, ¿no? Que todo pertenece y todo es como ese inconsciente colectivo que se va creando y va descubriendo nuevas maneras de que este trabajo sea mucho más sencillo. Entonces por eso hay más personas haciéndolo de diferentes maneras, desde su lugar, que me parece fascinante, sí. Una chica que yo conozco, se llama Karina, lo está haciendo en México. Entonces, pues nada. Sí, ella es psicóloga. Sí, es psicóloga. Vale, ese video lo coloqué porque es una de las cosas que causa más sufrimiento y más dolor dentro de todo sistema familiar. El excluir, el dejar a alguien fuera, es lo que trae más dolor dentro del sistema familiar. Entonces, si nosotros somos capaces de tener la humildad necesaria y el amor suficiente para, indiferentemente de lo que haya hecho un miembro del sistema familiar, darle un lugar en nuestro corazón, entonces ganamos la fuerza de eso. ¿Cómo se puede seguir perteneciendo al sistema y no seguir honrando y respetando sin hacer juicio de nada? Solo de esa manera. Honro lo que ocurrió antes, honro de donde vengo, le doy un lugar en mi corazón y a partir de allí entonces, cuando ya no tengo necesidad de buscar ninguna explicación, cuando ya no tengo necesidad de resolver nada, sino que simplemente miro más allá de ellos y digo, no hay nada que juzgar. Vale, es que cuando nosotros queremos sanar a nuestro sistema, allí está la carga familiar. Entonces, ¿qué es lo que es necesario que haga? Simplemente espere a que esa imagen, en esa imagen se dio una reconciliación, se dio una honra. Entonces, que lleve esa honra constantemente, día a día, y que simplemente espere honrando, agradeciendo. Si había que reproducirse la reconciliación con el papá, con la mamá o con las circunstancias que hayan sido, que se reconcilie internamente y que espere.
simplemente. Yo voy viendo lo esencial. Hay casos donde la mujer simplemente tiene que aprender a confiar en el hombre y a respetarlo. Hay casos donde solamente tengo que aprender a honrar y respetar a mis padres, otro a una abuela, a un bisabuelo, a un hermano, X. Donde se produce la reconciliación, esa reconciliación se sigue reproduciendo internamente. Mientras que yo voy uniendo esas partes que antes estaban separadas, entonces yo tengo la fuerza para que en mi vida se empiecen a mover las circunstancias. Pero esa reconciliación se va dando siempre dentro. Resolver. Es que reconciliación interna, más que es como la imagen que se dio, la imagen solución, va dejando como una huella en mí. Y esa huella en mí, ¿verdad? Esa reconciliación o esa unión que se produjo allí, de alguna manera, o esa honra o ese tomar, poquito a poco voy dejando que se siente en mí. Es como, yo siempre digo que es como sacar una fotografía, ¿no es cierto? Donde se produjo la reconciliación en ese sistema, ya sea con papá, mamá, la abuela, donde se haya producido la reconciliación, simplemente voy sacándole la foto y es como que si introduzco esta imagen interna de nuevo y entonces allí voy honrando y la persona que estaba excluida o la persona con la que había el embrollo le doy un lugar en mi corazón, la tengo presente, significa, la tengo presente y constantemente estoy honrándola, constantemente estoy respetándola, constantemente hago algo que antes me costaba agradeciendo a esa persona. Si nadie te parece adecuado, muchas veces hay alguna implicación, pero algunas veces también tengo que esperar un tiempo, ¿vale? Eso simplemente se ve en una imagen interna, ¿vale? ¿Qué es lo que hay detrás? No sé si lo has constelado, ¿qué es lo que hay detrás de esa situación? ¿A qué me está llevando a pasar esto? Observa a las mujeres de tu sistema, si las mujeres de tu sistema están repitiendo esa historia de que están solas, entonces puede que haya una implicación sistémica, implica darle un lugar a todas estas mujeres que antes han sufrido y darle un lugar muchas veces al papá también. Pueden haber muchos factores, sería irresponsable de mi parte decirte es este, no, no, no. Pueden haber una multitud, un gran número de factores, entonces cada caso de cosa, ojo, y lo coloqué ahí por allí en una constelación que coloqué que es individual. Cada caso de constelación es único, y entonces eh, como que no hay verdades absolutas, no es que esto siempre es así, no. Puede darse este caso, pero no siempre puede verse muchos factores de que una mujer esté soltera. Puede verse a que esté repitiendo la historia de un amor no presente en la vida de la madre o del padre, o puede ser un trauma con una relación anterior, o un duelo que no fue cerrado, o puede ser repetir simplemente el destino de las mujeres del sistema. Puede ser muchas cosas, así que decírtelo así sería irresponsable. Tenemos el curso de coaching de pareja que también allí no solamente hace constelaciones, sino que profundizas en el tema también. Entonces hay muchas maneras de saberlo, ¿vale? Pero sería irresponsable de mi parte decirte es esto, ¿eh? Entonces hay que buscarlo.